Y en este video lo elaboro con el fin de que puedan guiarse para poder resolver la primera parte de la GTA, pero también para que puedan resolver lo que es el instrumento que se les va a entregar este viernes, el viernes 19. No voy a entrar en detalle de lo que es función como tal, sino que vamos a ver función inversa de una vez para que el video no quede tan largo. Para que una función o sea inversa deben ocurrir dos condiciones al mismo tiempo, pero antes veamos, dice una función f de a en b, recordemos que a es el dominio y b es el codominio. A serían las x y b serían las y, para que lo comprendan, ¿verdad? Dice, una función f de a en b posee inversa cuando cumple dos condiciones simultáneamente, es decir, cumplen condiciones y las dos estén al mismo tiempo. Tiene que ser una y la otra al mismo tiempo. ¿Cuál es la primera? Dice que para cada imagen existe una única preimagen que corresponda, o sea que la función sea inyectiva. Y la otra dice que el codominio es igual al ámbito, o sea que sea sobreyectiva. Sobreyectiva. Entonces, cuando ocurren estas dos condiciones al mismo tiempo, a la función se le llama biyectiva. Esto no lo habíamos visto, pero por aquí, biyectiva. La función es biyectiva. Entonces, una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Y cuando es biyectiva, la función posee inversa. Dice la representación simbólica, esto que aparece por acá, no voy a entrar mucho en detalle. Me voy a ir acá y vamos a analizarlo. Vean que la función la estamos dando, la función si la estamos representando como un diagrama de Venn de manera gráfica y como un criterio. Entonces, la primera condición decía que debe ser inyectiva y dice que para cada elemento de las y debe corresponder un único elemento de las x. Ahí realmente lo que decía es que para cada elemento, para cada imagen debe corresponder una única preimagen, pero eso es básicamente lo mismo. Entonces, para cada elemento de las y, recordemos que estas son las y, estas de acá son las y, deben corresponder solamente un elemento de las X, o sea, de las preimágenes. Entonces, lo vamos a ver desde distintos puntos. El video, si no comprenden, lo que pueden hacer es volver, lo que no hayan entendido, lo vuelven a ver, pausan, lo vuelven a ver y ahí van repitiendo las veces que sean necesarios para que logren comprender el tema. Entonces, vamos a verlo en tres partes, las funciones en tres partes, como diagrama de Venn, como gráfica y como criterio. Entonces, el primero, ¿cuándo es inyectiva? ¿Cuándo no es inyectiva? Una función es inyectiva, decíamos que ocurre cuando a cada elemento del codominio, o sea, cada imagen, a eso le corresponden únicamente un elemento del dominio, o sea, preimágenes, o sea, las X. ¿Estamos? Entonces, vean, esta función es inyectiva porque cumple eso. Si lo vemos a la E, le corresponde solamente la A. A la F le corresponde únicamente la B. A la G le corresponde únicamente la C. Y a la H le corresponde únicamente la D. Vean que me sobra el I, pero no interesa. No me interesa que me sobren cuando hablo de inyectividad. Lo que me interesa es que a cada elemento de los que tienen, los que forman parte del ámbito, le corresponda únicamente un elemento de las X. Recordemos que estas son las X y estas son las Y. Vean que en este caso no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque veamos que a la E le corresponde únicamente la A. A la F le corresponde únicamente la B. Pero vean qué ocurre con el elemento G de las Y. El elemento G tiene tanto a C como a D de las X y esto no podía ocurrir. Para que sea inyectiva, cuando lo analizo mediante un diagrama de Venn, no puede ocurrir que a un elemento de las Y se le asignen o tengan dos elementos de las X. Eso no puede ocurrir. Vean que me sobra a H y me sobra a I. No interesa nuevamente. Para efectos de inyectividad, esto no me interesa. Entonces, la función es inyectiva cuando a los elementos de Y le corresponde únicamente un elemento de la X. Entonces, veámoslo, aquí está muy claro para que lo identifiquen mediante un diagrama de Venn. Realmente es sencillo identificar cuando una función es inyectiva.
Cuando es gráfico, ¿cómo me doy cuenta? O cuando es una gráfica, ¿cómo yo me doy cuenta si una función es inyectiva o no? Veamos esta gráfica que aparece acá, la curva de f, y tenemos esta otra. La manera más sencilla es si yo trazo líneas horizontales, o sea, líneas acostadas, estas son líneas horizontales. Si yo al trazar líneas horizontales a la curva de la función la interseco en un único punto, solamente en un punto, entonces esa función es inyectiva. Veamos, aquí voy a trazar varias para ejemplificar. No es necesario ni siquiera trazarlas. Ustedes a simple vista lo pueden ver, pero estoy trazando varias. Esta me quedó horizontal, esa otra me quedó inclinada. Vean que cada una de estas líneas, más bien hice muchas, cada una de estas líneas cruzan a la función únicamente en un punto. Voy a ir una por uno. Vean esta, lo cruza en ese punto. Si trazo otra, también la cruza en un único punto. Si trazo otra, lo cruza en un único punto. Si trazo esta cuarta, perdón, cruza a la función en un único punto. Entonces, esta función efectivamente es inyectiva porque cumple eso que acabo de decirles. Mientras que esta otra no cumple eso. Porque vean, si yo trazo esta línea horizontal, ocurre esto. Y es que a la función la interseco en este otro y en este último punto. Vean, la estoy cruzando en 3 puntos distintos. Eso no debe ocurrir. Para que sea inyectiva, la línea imaginaria que estoy trazando de manera horizontal debe intersecar a la función, a la curva, solamente en un punto. Si ya lo toca en 2 o más, entonces dicha función no es inyectiva. Esto ocurre de manera gráfica. Repito, si no entienden, pausan el video, se devuelven, lo vuelven a ver las veces que sea necesario, porque la explicación siempre va a ser la misma. De manera de criterio, esto último que aparece por acá. ¿Cómo me doy cuenta yo si una función es inyectiva o no? Mediante un criterio de una función. Sencillo. Veamos, dice lo siguiente. Si la función f, recordemos que va de a en b, lo hemos visto por aquí arriba, me devuelvo para que comprendamos. Recordemos que la función va de a en b. Vean que a era el dominio y b el codominio. Lo que pasa es que ya aquí adquiere valores como tal. Es exactamente lo mismo. Esto sería a y esto otro sería b. Es exactamente lo mismo, pero ya me están dando valores reales. Entonces, dice que el dominio va desde -2 a 2. Les había explicado que un par ordenado de la forma x, y solamente tiene dos elementos o relaciona dos elementos, uno de x y uno de y dentro del plano cartesiano. Pero un intervalo que se pone de esta manera puede ser así, puede ser este cerrado, este otro abierto, puede ser al revés, este abierto, este otro cerrado, o inclusive los dos abiertos. Investiguen un poco acerca de los intervalos. Los intervalos lo que me permiten a mí es definir conjuntos. Conjuntos sean infinitos o conjuntos finitos. La particularidad de ellos o la ventaja es que solamente me da sus límites. Entonces, en este caso me da el límite inferior que sería -2 y el límite superior que es 2. Pero yo sé que en este intervalo hay más números. Por ejemplo, si hablo de los enteros, que es la forma más sencilla, los enteros en este caso iría el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y hasta ahí llega, hasta el 2. Estos son los números que están dentro de este intervalo, los números enteros. Pueden haber también decimales, pero no vamos a enredarnos a trabajar con números decimales. Sí, podemos trabajar solamente con los enteros. Entonces, un intervalo lo que me permite es acotar un conjunto, me da sus límites para yo conocerlo, poder trabajar con él. Porque en este caso, pues el conjunto es pequeñito, pero un conjunto muy, muy grande yo no voy a estar escribiendo todos los números. Esto igual lo habíamos hablado en clases, pero para que lo tengan por ahí, para que lo recuerden. Esto es un intervalo y lo que me dice es que los valores del dominio, o sea, de las X, porque recuerden que A era el dominio, B el codominio y son las Y. Entonces, los valores que pueden tomar las X van desde -2 hasta 2. Y los valores que puede tomar la función en B, es decir, las Y,
son todos los números reales. Y recordemos que todos los números reales en la y sería toda esta línea vertical que tengo acá. Todos los valores posibles que hay por acá, o sea, infinitos. Entonces, tengo un dominio acotado y me están dando un codominio infinito. Luego vamos a analizarlo con respecto a la sobreyectividad, porque esto es lo que hay que ver cuando hablamos de sobreyectividad. Y aparte de eso me están dando el criterio de la función. El criterio de la función dice que es f de x igual a 2x menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es una tablita de valores. Voy a hacerlo por acá porque posiblemente en el internet de ustedes no va a tener así como que mucha resolución. Entonces voy a hacerlo en grande porque seguramente no van a verlos. Entonces, tenemos los valores de x y los valores de y. Cuando hablamos de tablitas de valores, lo que tenemos que ir haciendo es eso. Dando valores con lo que nos están dando, ver qué resultados nos dan y de esa forma nosotros los analizamos al final. Repito, si no entienden algo, vuelven a repetir el video las veces necesarias hasta que comprendamos. Habíamos dicho que qué valores tomaban las x, los del conjunto A, que son el dominio, desde menos 2 a 2. Entonces coloco menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora debo evaluar la función. La función dice que su criterio es el siguiente. F de x igual a 2x menos 1. ¿Cómo obtengo los valores de la y? Muy sencillo, reemplazo. Tengo que ir reemplazando cada una de las x. Por ejemplo, f de menos 2 sería reemplazar aquí 2 por x, pero ¿quién es x? Menos 2. Siempre es importante proteger entre paréntesis. Esto me daría menos 5. 2 por menos 2, menos 1, menos 5. Recordemos que para eso tenemos la calculadora en caso de que nos cueste hacer operaciones mentales así rápidas. Luego, ¿quién sigue? Bueno, lo coloco por acá, el resultado, menos 5. Luego sigue menos 1, igual hago la sustitución 2 que multiplica a menos 1. Menos 1 y eso me da menos 3, entonces lo coloco acá. Luego sigue 0, sería 2 por 0, menos 1, perdón, menos 1 y eso me da menos 1. Lo coloco por acá. Me voy ahora con el 1, f de 1. Todo este procedimiento que estoy haciendo aquí no es necesario que lo hagan. Lo hago simplemente para que ustedes vean de dónde surgen estos valores, porque a algunos les estaba costando. Entonces lo hago de forma manual para que vayan entendiendo qué fue lo que yo hice. Da 1 positivo. Si hago la sustitución da 1 positivo. Y finalmente f de 2 sería 2. En lugar de x pongo el 2, que es el valor de la nueva x. Y esto me da como resultado 3. Son los valores que tengo por acá, pero repito, algunos no van a poder verlo porque la resolución, dada la capacidad de internet que tienen, no va a ser muy buena. Entonces lo hago aquí en grande para que entiendan. Este último da 3. Ahora sí, una vez que yo hago la tabla de valores, cuando hablo de criterios ya hago mi tabla de valores, entonces para analizar inyectividad, lo que debo de fijarme es simplemente que ningún elemento de acá, de la y, se me repiten, porque si alguno se me repite, eso me indica que elementos de las x, 2 o más elementos de las x, les va a corresponder un elemento de la y eso no podía ocurrir. ¿Por qué? Nos regresamos aquí. Lo decía el concepto de acá. Para cada imagen existe una única preimagen que le corresponde. O sea, para cada elemento de y debe existir solamente un elemento de las x. Vean que como aquí no se repite, entonces al menos 5 le corresponde el menos 2. Al menos 3 le corresponde el menos 1. Al menos 1 le corresponde el 0. Al 1 el 1 y al 3 el 2. Voy a hacerlo o voy a intentar hacer un diagrama de Venn para que quede claro que esto es exactamente lo mismo, nada más que es otra representación. Supongamos que tenemos la función acá, para que vean que es muy similar, porque el diagrama de Venn generalmente les queda claro, pero ya hablarlo aquí se les confunde.
pero es exactamente lo mismo. Vean que de este lado tenemos los elementos de las X y de este otro lado tenemos los elementos de las Y. Entonces, vean que esta es una relación de 1 a 1, que es precisamente lo que debe cumplirse con la inyectividad. Una relación de 1 a 1. A cada elemento de Y le corresponde un elemento de las X. Supongamos que aquí no se daba esta particularidad, sino que se repetía 1. Y digamos que no, el 0 da 1 positivo. En lugar de dar menos 1, da 1 positivo. Entonces ocurría lo siguiente, y voy borrando acá, que a 0 no le corresponde menos 1, sino que a 0 también le corresponde el 1. Entonces vean que ya el 1 tiene dos elementos y eso es lo que no podía ocurrir, tal cual aparecía por aquí, lo hemos hablado, si quieren se devuelven y ven esa parte. Ven que es exactamente lo mismo, yo esto lo podía representar como un diagrama de Venn, pero es otra forma mediante el criterio para representarlo. Entonces deben dominar todos estas distintas maneras para poder representar una función. Aquí tengo un ejemplo, este de por acá, donde la función no es inyectiva y vean que lo que ocurre es que el 1, por acá, el 1 se repite. En la tablita de valores, los valores de la Y, el 1 se repite. Entonces sucede que si yo tengo aquí las Y y de este otro lado las X, sucede que tanto el menos 2 como el 2 positivo van hacia el 1 y eso no podía ocurrir. Entonces esta función de acá no es inyectiva. Esta cuyo criterio es x al cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 2. Esa función cuyo criterio es este no es inyectiva. Entonces, para que lo vean por ahí y vayan pues entendiendo un poco este tema que se les está complicando a algunos. Esto es en cuanto a la inyectividad, pero recordemos, una función posee inversa únicamente si la función es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Entonces, si una función es inyectiva, eso no me garantiza que la función posea inversa. Debe también ser sobreyectiva, porque algunos también se me están confundiendo con esa parte. No solo es la inyectividad, estamos analizando ahorita la inyectividad, pero no solo debe ser inyectiva la función, también debe ser sobreyectiva. Y entonces aquí es donde vamos con este concepto que dice la sobreyectividad. El codominio es igual al ámbito. Lo había dicho en clases, ¿qué era el codominio y qué es el ámbito? Ok, el codominio, me voy acá, me voy por acá. El codominio son todos los valores que la función puede tomar en Y. Es decir, todos los valores acá, voy a rayar, en la línea vertical. Todos los valores, en este caso, vamos a suponer que son infinitos, porque vamos desde arriba hasta abajo. Entonces el codominio normalmente me lo van a definir, me van a indicar cuál es el codominio. Pero el codominio son todos los valores que la función puede tomar. ¿Qué es el ámbito? El ámbito son los valores que realmente la función hace uso o que forman parte de la función como tal, que son resultado de operar dentro de la función. Entonces, dice acá, el codominio debe ser igual al ámbito. Repito, el ámbito son todos los valores posibles que tiene la función. Perdón, el codominio son todos los valores posibles que tiene la función, mientras que el ámbito es realmente lo que la función utiliza. Entonces, veamos los ejemplos que aparecen por acá para que quede más claro. Este de aquí, veamos el codominio, sería la E, la F y la G. Mientras que el ámbito, o sea, lo que se está utilizando, también es la E, la F y la G, porque vean que a cada uno le corresponde. Entonces, esta función sí es sobreyectiva. Sí lo es, porque todo lo que aparece aquí se utiliza. Vean que aquí, inclusive para la sobreyectividad, no me interesa que se repitan, ¿lo ven? Esta función no es inyectiva, pero para la sobreyectividad eso no me interesa. Lo que me interesa es que el codominio también sea el mismo ámbito. Mientras que por acá, vean que el codominio son los valores E, F, G y H. ¿Pero qué está utilizándose? Solamente estos tres se utilizan. La H no está siendo utilizada por la función, está sobrando.
Entonces, al estar sobrando, esta función no es sobreyectiva. Estamos. Esto mediante un diagrama de Venn. De manera gráfica se complica un poquito más, pero tampoco es nada del otro mundo. De manera gráfica, para yo analizar lo que es sobreyectividad, generalmente me van a dar su codominio, y su codominio está acá. En este caso dice que la función va de dominio R a codominio R. O sea, me interesa esta parte. Por el momento el dominio no tanto, me interesa por acá. Cuando analizo de forma gráfica me interesa solamente el codominio. Recordemos que el codominio son los valores que puede tomar la función en Y. Entonces, yo debo analizar el codominio de la función y debo analizar la curva como tal. Y voy a acercarlo para ver si se ve mejor. Veamos. Dice que el codominio es R, o sea que el codominio es infinito. Entonces debo analizar la función para así ver su recorrido o su ámbito. Veamos, esta flechita me indica que la función viene desde el infinito negativo y esta flechita me indica que la función va hasta el infinito positivo, o sea, la función es infinita. Como la función es infinita y R, que son los números reales, también es infinita, entonces yo deduzco que el ámbito es igual al codominio y por tanto esta función sí es sobreyectiva. Repito, el codominio es igual al ámbito. ¿Por qué? Porque el codominio es R, R es infinito y el desplazamiento de la función también es infinito porque viene desde el menos infinito y va hasta el infinito positivo, o sea, es infinita. Y como R es infinito y infinito pues es infinito, entonces tenemos que la función es sobreyectiva. Ahora bien, veamos esta otra. Codominio R, también el codominio es infinito, pero veamos el recorrido de esta función. El recorrido de esta función, aquí tengo flechita, quizás ustedes no lo vean muy bien, pero aquí hay flechita, o sea que viene desde menos infinito. No hay problema ahí. Pero veamos que esta función aquí termina en este punto. No hay una flecha que me indica que sigue este infinito, sino que esta función termina en el punto en x 7 y en y 4. Tiene un final. Entonces, como esta función no tiene un principio, pero tiene un final, es una función finita. Su recorrido no es infinito, terminó aquí, no siguió más. Mientras que R es infinito, o sea que hay un montón de elementos que me están sobrando. Voy a borrar por acá para que me quede claro. ¿Qué elementos me sobran? Pues me sobran todos estos elementos aquí para arriba. Absolutamente todos, porque estos no tienen con quién ir. La función terminó hasta acá. Vean que estos elementos sí tienen aquí, chocan, tienen de dónde agarrarse, por así decirlo. Todos estos elementos tienen de dónde agarrarse. Mientras que de aquí hacia arriba la función no, o sea, todos estos elementos me sobran. Van a haber un montón de elementos como h que no tienen con quién. Aunque están ahí presentes, no tienen de dónde agarrarse. Entonces, esa función no es sobreyectiva. Insisto, si no comprenden, vuelvan a retroceder el video y lo ven hasta que les quede claro. Vamos con la parte del criterio, el criterio de una función. Entonces, es muy similar, igual tengo una caja de valores y en este caso tengo la función f que va de menos 2 a 2. Recordemos, estas son las x o el codominio y dice que, perdón, estas son las x o el dominio y dice que su codominio va de 1 a 5. O sea, las y, los valores en y van de 1 a 5. Igual, hago la tablita de valores. Aquí tengo x, aquí iría menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque así me lo indica las x. Recordemos que esto es un intervalo. Un intervalo me da un elemento inicial y un elemento final, pero también hay elementos que están en medio y que debo tomarlos en cuenta. ¿Cuáles serían? El menos 1, el 0 y el 1 en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa? Tengo que evaluar en la función. La función es f de x igual a x más 3. Entonces empiezo a evaluar cada uno de esos. El primer elemento sería f de menos 2. Hago la evaluación, sería menos 2 más 3. ¿Por qué? Porque x lo sustituyo por menos 2, perdón, y eso me daría 1. Luego el otro sería f de x, de menos 1, sería menos 1 más 3. Esto me da como resultado 2. Luego f de 0, esto sería 0 más 3, el resultado es 3.
luego f de 1, esto sería 1 más 3, el resultado es 4, y f de 2 sería 2 más 3 igual a 5. Entonces, recordemos, el codominio, voy a borrar aquí para que no se me haga tanto enredo, el codominio, que son las y, va de 1 a 5. ¿Y cuál sería el ámbito de esa función? El ámbito de esa función son todos los valores que yo obtengo aquí. Y debe ser igual. Y veamos que el ámbito de esta función va de 1 ¿hasta dónde? Hasta 5 positivo. Entonces, yo lo puedo poner también como un intervalo. Va de 1 a 5. El 5 está abierto en este caso porque el 5 está cerrado. No sé por qué lo puse abierto. Lo había abierto ahí. Y el 5 está cerrado igual. Entonces, esta función va desde 1 hasta 5 en el ámbito. O sea, lo que está utilizando la función como tal. Y vean que el ámbito coincide con este otro que tengo por acá. De 1 a 5. Entonces, esta función es sobreyectiva por eso. Porque el ámbito coincide. El ámbito son todos los valores que yo tengo de las y al momento de evaluar cada una de las x, como lo hice yo aquí. Se repite en el video hasta que vayan entendiendo esta parte. ¿Ok? Un ejemplo contrario, es decir, donde no ocurre esto. Veámoslo por acá. Esta función dice, nada más voy a poner los valores, dice que los valores de x son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Hago por acá, tabla de valores, para los que no pueden ver ahí porque queda un poco borroso. Y los resultados de las y son menos 5, menos 3, menos 1, 1 y 3. Ahora debo analizar su codominio. Dice que su codominio es R. Y recordemos algo muy importante. R es infinito. Y vean, el ámbito de esta función inicia en 5 negativo y termina en 3. Es decir, esta función va desde menos 5 hasta 3 positivo. Hay un montón de elementos del codominio que me están sobrando, como cuáles. Por ejemplo, yo puedo continuar aquí, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito me sobran. Y de este otro lado, ¿qué? De aquí yo puedo decir que me sobra el menos 6, el menos 7, el menos 8 y también voy hasta el infinito. Hay un montón de elementos que me están sobrando. ¿Por qué? Porque el codominio era infinito, era R, mientras que el ámbito, vean que el ámbito está definido, va de 5 a 3. O sea, ámbito y codominio no son iguales. Por tanto, la función no es sobreyectiva. ¿Estamos? Ahora, debe cumplirse que la función sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo para que posea inversa. Entonces veamos cuándo ocurre eso. Por acá lo tenemos. Esta función, mediante diagrama de Venn, ya vamos a analizarlo nada más, ya explicamos lo anterior, entonces aquí analizamos. Esta función es inyectiva, ¿por qué? Porque a cada elemento del codominio le corresponde solamente un elemento del dominio. Veamos, E con A, F con B, G con C y H con E, o sea, es inyectiva. Luego vemos que tanto E, F, G y H, que son parte del codominio, todos están siendo utilizados, ninguno sobra, o sea que es sobreyectiva. Por tanto, esta función posee inversa. Caso contrario aquí, vean que número 1 me sobra un elemento, o sea, no es sobreyectiva. No es sobreyectiva, no lo es. Y aparte, vean que a F le corresponden B y D, y eso no podía ocurrir. ¿Estamos? Entonces, esta aparte que no es sobreyectiva, tampoco es inyectiva, mucho menos va a poseer inversa. Luego de manera gráfica, veamos que de manera gráfica esta función, si trazamos líneas horizontales, siempre vamos a cruzar a la gráfica o a la función más bien en un único punto, entonces es inyectiva. Luego analizamos que el codominio sea igual al ámbito. Veamos que el codominio es R, infinito. Y aquí tengo flechita que va hacia el infinito positivo y aquí tengo flechita que me indica que viene del infinito negativo. Entonces esta función también es infinita. Y como es infinita es igual a R, entonces el ámbito es igual al codominio, por tanto es sobreyectiva, tiene inversa.
Mientras que esta otra función, vean que esta función no cumple la inyectividad porque aquí la cruzaría en un único punto, en dos puntos, perdón, y entonces ya esta función no es inyectiva, por tanto no va a poseer inversa. Pero me voy a acercar un poco más para analizar el codominio y el ámbito. Veamos que el codominio de esta función va desde menos infinito hasta 4. Esta función viene de menos infinito, aquí me lo indica la curva, sube y sube, y en Y, porque recuerden que el ámbito se lee en Y el ámbito llega hasta 4. Entonces coinciden, el codominio es igual al ámbito, pero como no es inyectiva, esta función no posee inversa. Recuerden que tienen que cumplirse ambos al mismo tiempo. Luego veamos de manera de criterio. Dice que esta función tenemos que analizar que sea inyectiva. Tenemos menos 5, menos 3, menos 1, 1 y 3. No se repite ni un solo elemento. Por tanto, la función es inyectiva. Aquí lo dice, es inyectiva. Y también debe cumplirse que su codominio sea igual al ámbito. Veamos que el codominio va desde menos 5 a 3. Y aquí va desde menos 5 también hasta 3. Por tanto, esta función es sobreyectiva. Entonces, cumple las dos condiciones, posee inversa. Mientras que esta otra, analizamos la inyectividad. Tenemos menos 5, menos 3, menos 1, 1 y 3. O sea, es inyectiva. Pero dice que el ámbito es distinto al codominio. Veamos, efectivamente, el codominio es R. Recordemos que R es infinito. Mientras que aquí está limitado, va desde menos 5 a 3. Entonces, como está limitado, es mucho más pequeño que R, me sobran elementos, por tanto no es sobreyectiva. Entonces, esta función no posee inversa. Vamos a ver aspectos importantes por acá. Toda función f tal que f va de a en b, que sea inyectiva y cuyo codominio es igual al ámbito, posee una función inversa denotada, y me acerco aquí para ir viendo ya ¿cómo se llama? Representaciones, ya un poco elementos matemáticos como tal. El símbolo para una función inversa es f a la menos 1. Esto denota función inversa. Y dice en donde f inversa va de b en a. Esto lo hemos hablado en clase. Recordemos que la función f va de a en b. Y aquí es donde yo deduzco que su función inversa, que sería f menos 1, es al revés, se los había dicho. Va de b en a, porque se invierten su dominio y su codominio. Aquí por eso es importante lo de inyectividad, por el tema de que eso no es función, pero eso no vamos a entrar en confusiones ahorita porque después se me pueden enredar, pero por eso es muy importante lo de la inyectividad. Luego veamos acá, aparecen ejemplos, esto ustedes ya pueden verlo por ahí. Me interesa ahorita pasar a la parte, ya para finalizar, a la parte de la práctica. Ya algunos tienen esta práctica hecha, sin embargo voy a explicarles un poquito para que quede más claro. Voy a hacer una de cada una de estas actividades, son 3. Vamos a analizar la primera para ver si esta función posee o no inversa. Veamos que la inyectividad en este caso sería trazando alguna línea horizontal. Si yo trazo una línea horizontal donde se me ocurra, siempre la voy a tocar en un único punto. Entonces yo digo que esta función es inyectiva, porque la toco en un único punto. Luego tengo que analizar que el codominio sea igual al ámbito. Veamos, el codominio de esta función es R, o sea, es un codominio infinito. Veamos el ámbito de esta función. Voy a borrar acá para que no se me enrede. Veamos el ámbito de esta función. Dice que esta función empieza aquí y termina aquí. No hay flecha. Recordemos que para que sea infinita debe haber flecha. En este caso no tiene flecha. Como esta función inicia aquí, que sería en menos 4, y termina aquí, que sería en 4 positivo, porque recordemos que el ámbito se lee en Y. Como inicia en menos 4 y termina en 4, quiere decir que hay un montón de elementos para arriba y otro montón de elementos para abajo, dichos elementos de hecho que son infinitos, que están sobrando. Entonces el ámbito no es igual al codominio, entonces no es sobreyectiva, y como no es sobreyectiva, no posee inversa. Así es como ustedes tienen que analizar todas estas otras. Ya la mayoría lo tiene listo Entonces esto es para los que faltan. Diagrama de Venn, muy sencillo. Analizo esta primera. Veamos, a D le corresponde A y a E le corresponden B y C. Esto no puede ocurrir en la inyectividad, entonces esta función no es inyectiva.
pero sí es sobreyectiva. Si ustedes lo ven, tenemos a D y a E y los dos están siendo utilizados, o sea que es sobreyectiva. Pero como no es inyectiva, entonces esta función no posee inversa. No posee inversa. Así igual tiene que analizar todos los demás. Vamos a la otra parte, que es la que se les está complicando un poquito más ya para finalizar, porque esto es lo que se ha visto hasta el momento en las clases. Vamos a analizar mediante criterio. Yo les había dicho que para iniciar hicieran cierto número o ciertas ejercicios de estos que les di. Esos eran, veamos, si mal no recuerdo, había dicho que podían hacer el 4, el 5, el 6, el 8, el 10, el 11 y el 12. Esos los podían hacer ustedes. Los demás igual hay que hacerlos, pero cuando pues dominen estos que acabo de marcarles va a ser mucho más sencillo para ustedes empezar a hacer esos otros. Entonces voy a iniciar con el 4, que es el que es un poquitillo más complicado. ¿Por qué? Porque aparece un dominio un poquito más confuso. Vean, dice, sea la función que va de R más a el codominio que va de menos 1 a más infinito y cuyo criterio es f de x igual a x al cuadrado menos 2. Ok, habíamos hablado que había que hacer tabla de valores, pero generalmente la tablita de valores que habíamos hecho nosotros, o que les expliqué, esa tablita tenía la facilidad de que me daban las x. Aquí no me están dando las x. Generalmente yo tengo que encontrar las y, pero el problema es que aquí no me están dando las x como tal. No me dicen es de tal número a tal número. Me están diciendo que es r más. Aquí es donde ustedes deben empezar a analizar un poquito. Este tipo de ejercicios requieren un poquito más de análisis. No voy a hacer tantos ahí. Con eso basta. Entonces, ¿qué significa esto de R más? Recordemos que R más son los reales positivos. ¿Y cuáles son los reales positivos? Son los números que parten del 1 hacia el 2, 3, 4, 5, 6 y eso va hasta el infinito. Esos son los números reales positivos. El 0 no. ¿Por qué? Porque el 0 es neutro, entonces yo no puedo tomarlo como un real positivo. El 0 no tiene signo, entonces no forma parte de los reales positivos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Cuando trabajo con cantidades así, R más, puede ser R menos, inclusive R, como lo tengo por acá, R, es importante no agarrar números así tan consecutivos, porque esos números consecutivos me van a dar un panorama acotado o pequeñito de realmente cómo es la función. Lo ideal sería como meter valores que son un poquitito más grandes para yo tener una diferencia más amplia al momento de trabajar. Entonces, en este caso, yo puedo poner, por ejemplo, partiendo del 1, que es el primero, pero luego puedo poner el 10. Luego podría poner el 20, el 30, el 40 y el 50 por acá. Podría trabajar inclusive de 100 en 100, de 200 en 200, como ustedes gusten. Pero la idea es trabajar un poquito amplio, pues para que me dé un panorama más grande de realmente cómo es la función. Porque trabajar números consecutivos me va a dar una parte pequeñita de la función. Entonces, recordemos que estos son los valores de x. Yo debo sustituir dentro del criterio que me están dando. Entonces, al hacer la sustitución, voy uno por uno. Entonces sería 1 al cuadrado, sería 1. 1 menos 1, el valor es 0. El resultado como tal, repito, 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0. Luego, voy con el 10. 10 al cuadrado es 100. 100 menos 1, el resultado es el 99. Luego 20 al cuadrado, el resultado sería 400. 400 menos 1, 399. Luego 30 al cuadrado sería 900. Entonces 900 menos 1 sería 899. Luego 40 sería 1600, ya ese no me va a alcanzar, pero sería 1600 menos 1, sería 1599. Y este otro sería 2500 menos 1, 2499. Aquí lo que me interesa, voy a llegar hasta estos tres para que no me quede tan pegado esto otro. Lo que me interesa es analizar lo siguiente. Ok, yo veo que esta función, dado el dominio R+, esta función va creciendo conforme yo voy aumentando las X,
va aumentando las y, y por tanto no se me van a llegar a repetir estos valores de las y. Entonces yo deduzco que esta función es inyectiva. Yo deduzco que esa función es inyectiva dado el dominio que me están dando. Pero ahora analicemos la sobreyectividad, es decir, que el codominio sea igual al ámbito. Veamos una cosa. El codominio de esta función, y aquí me lo dan, el codominio de esta función parte desde -1 hasta el infinito positivo. Mientras que el ámbito de esta función parte de 0 hasta ¿dónde? Hasta el infinito positivo. Vean que aquí parte de -1, mientras que aquí estoy partiendo de 0. Entonces, ya no se me parecen estas funciones. El codominio de esta función no es igual al ámbito. De hecho que aquí hay un enredo bastante extraño y entonces yo deduzco que esta función no es sobreyectiva. Esta función no va a poseer inversa, por esto que acabo de decirles. Pero este ejemplo es un tanto más complicado. Ya ejemplos como este son mucho más sencillos porque me están dando un dominio como tal de -4 a 3. Y el codominio sí me lo hace más amplio, pero ya yo tengo aquí con números con qué trabajar. ¿Con qué números voy a trabajar acá? Con números que van desde el -4, paso al -3, voy por el -2, -1, 0, 1, 2 y llego hasta 3. Entonces es más fácil, ya estos valores de X los meto porque me los están dando y de ahí deduzco inyectividad y deduzco sobreyectividad. De antemano les digo que esta, por ejemplo, esta función no posee inversa porque el codominio de esta función es R y ustedes van a ver que el ámbito de esta función no va a ser infinito, va a estar acotado, va a tener un principio y un final. Entonces esta función no posee función inversa. De una vez les adelanto, pero tienen que hacerlo para que se den cuenta. Así tienen que ir haciendo todos los demás. Esto igual se ha estado trabajando en clase y lo están viendo, pero algunos que todavía no han llegado porque no les toca, dado esto de semana A, semana B y semana C, pues lo vamos a trabajar más adelante. Espero que este video les sirva para poder realizar la GTA y también para que puedan hacer el instrumento sumativo. Ese instrumento se les entrega este viernes. Cualquier consulta me pueden escribir, pero recuerden tratar de ver el video las veces que sea necesario. Si no entendieron a la primera, retroceden y retroceden hasta que les quede claro. Me escriben únicamente si ya de verdad no hay opción, pero en realidad yo lo que voy a decirles es básicamente lo mismo, porque aquí está la explicación, a menos de que pues me haya equivocado en algo por acá y que no me haya dado cuenta, porque puede ocurrir, como estoy grabando el video así de forma pues en tiempo real, entonces puede ser que me haya pasado por alto algo. Pero salvo eso, lo ideal sería que vean el video las veces necesarias. Ahorita grabo un video para que este no se me acorte, no se me haga tan largo. Voy a grabar un video explicando un poquito lo que es el instrumento, porque yo ese día no voy a estar. Entonces voy a explicarles un poco acerca del instrumento y para que lo vayan viendo, para que ya lo tengan por ahí a mano, lo vayan viendo y tengan una idea de cómo resolverlo. Eso sería todo y espero que les sirva el video para hacer el instrumento y para que puedan proseguir con la GTA.